Informes especiales sobre el destino de la plata de las regalías. ¿Ha sido nutritiva la mermelada? En Córdoba ocurrió un crimen en torno a esa repartición. El jefe de regalías del departamento, Jairo Zapa, fue desaparecido y asesinado hace 6 meses. La hipótesis más fuerte de la Fiscalía es que el crimen estuvo relacionado con supuestos sobornos por los contratos de más de 500.000 millones de pesos que manejaba el funcionario. Informe especial. El ingeniero civil Jairo Zapa estuvo al frente de la Dirección de Regalías de Córdoba desde el 8 de agosto de 2012 hasta el 27 de marzo último. Ese día desapareció y solo se volvió a saber de él meses después, cuando una testigo le dijo a los fiscales que había sido asesinado. Este es el sitio donde Joyce Rafael Hernández trajo a los investigadores del CTI de la Fiscalía. Aquí en Villa Mari el 5 de agosto encontraron el cadáver de Jairo Zapa. A pocos kilómetros queda la finca Milán, propiedad del padre del gobernador de Córdoba. Hernández admitió el homicidio y dijo que sus razones fueron pasionales, pero la investigación que llevó a la captura y acusación de otras 5 personas ha ido demostrando otra cosa. El desempeño del cargo del señor Jairo Zapa como director de regalías del departamento de Córdoba y las actividades que en el ejercicio del mismo desarrollaba es una de las hipótesis que tiene en cuenta la Fiscalía para la investigación del caso. Jairo Zapa fue nombrado por el gobernador Alejandro Lions por recomendación de la rectora de la Universidad del Sinú. Durante los casi 20 meses que estuvo en el cargo, Zapa estuvo al frente de la adjudicación de contratos por más de 500.000 millones de pesos. Córdoba es uno de los 5 departamentos que más plata recibió por regalías. Hoy la Dirección Nacional de Planeación registra 318 proyectos por más de 700.000 millones de pesos. En algunos documentos privados de Jairo Zapa, conocidos por Noticias RCN, en computador y manuscritos, se relacionan los costos de los proyectos. En algunos se ven las diferencias entre los recursos aprobados y los que se planea ejecutar, y en otros las utilidades que generarían las obras. Estas enormes diferencias entre los valores contratados y los ejecutados sugerirían un alto porcentaje de ganancias que daría para pagar los sobornos o las coimas de las que algunos testigos han hablado dentro del proceso. Existe una actuación adicional en contra del gobernador del departamento de Córdoba en la delegada ante la Corte. Los informes oficiales y los archivos personales de Zapa también destacan una concentración de fundaciones recién conformadas, contratadas para ejecutar proyectos con recursos de regalías, especialmente los destinados al área de ciencia y tecnología. Colombia Mía, Ciudadanos del Siglo XXI, Colombia Desarrollo Forestal, entre otros. Un ejemplo es la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia, George Dahl, que en la Cámara de Comercio aparece matriculada en diciembre de 2013 y recibió un contrato multimillonario. La situación se repite fundación tras fundación. La familia de Zapa, que desde el comienzo denunció la desaparición y advirtió sobre intereses para desviar el proceso, espera conocer la verdad. Sigo pidiendo mucha luz para los investigadores y para las personas que están al frente de esta investigación, para que se salga la verdad a la luz y se sepa realmente qué fue lo que ocurrió con mi esposo. La investigación por la desaparición y el homicidio de Zapa está casi resuelta. Lo que ahora tiene en sus manos la Fiscalía es el trabajo de desenredar esa red de corrupción de los contratistas e intermediarios que tenían a su cargo las obras y que poco o nada han avanzado. Desde Córdoba, con la cámara de Jimmy de Paz, Dora Montero, Noticias RCN. ¿Pero en qué consistió la reforma a las regalías promovida por el gobierno hace 2 años? La entrada del nuevo sistema es lenta y la mayoría de los proyectos son pequeños. Hay menos recursos para regiones productoras y más para el resto del territorio. Noticia en contexto. Antes de 2012, los municipios y departamentos productores con el 17% de la población del país eran los dueños del 80% de las regalías, provenientes del petróleo, gas y carbón. El Fondo Nacional de Regalías distribuía el otro 20%. Recibieron más de 46 billones de pesos entre 1994 y 2011, que se gastaron en miles de proyectos. La mayoría del dinero se perdió en obras inconclusas como hospitales, plazas de mercado, centros deportivos o piscinas de olas. Esos municipios no estaban utilizando bien los recursos. Con los cambios promovidos para la repartición de las regalías por el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, el panorama cambió. 80% de las regalías se repartiría a todo el territorio nacional y el otro 20% entre las regiones productoras. Estamos hablando de repartir la mermelada en toda la tostada. Todos queremos más mermelada. Pero además obligó a las regiones productoras a ahorrar cerca del 30% para pensiones y épocas de vacas flacas y a dirigir a inversión el 70% restante. Bajo ese nuevo esquema, los alcaldes y gobernadores con los funcionarios de planeación y los ministros han aprobado 5.800 proyectos de inversión. Según Planeación Nacional, 1.100 están concluidos y en 2 años se han asignado 12 billones de pesos.
Los municipios y departamentos productores se quejan del recorte en las regalías y están promoviendo una reforma para tener más recursos disponibles. Lo que proponemos es, ya tenemos ahorrados 6 billones de pesos, mantenerlos y disminuir el porcentaje en los próximos años, que ya no sea el 30, sino el 15%. Bueno, pues a esta hora nos acompaña en directo el SAR Anticorrupción, Rafael Merchán. Doctor Merchán, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, señor. Le quiero preguntar, doctor Merchán, la reforma en las regalías se hizo para que los recursos queden blindados contra la corrupción. Este crimen en Córdoba demostraría que ese objetivo no se cumplió, ¿no? No, mire, lo primero que hay que decir es que por supuesto el gobierno nacional está profundamente preocupado por ese execrable crimen. Esperamos que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, como bien lo decían en la nota, y establecer si efectivamente el asesinato tuvo algo que ver por casos de corrupción. Pero yo creo que el árbol no puede taparnos el bosque. Si bien es cierto que existen esos elementos preocupantes como los de Córdoba, es bueno recordarle a los televidentes que la propia ley estableció un sistema de monitoreo, de seguimiento, de evaluación a los proyectos con mucho más dientes que el que existía anteriormente. Pero como ustedes bien decían en la nota, esta es una transición difícil porque pasábamos de unos pocos municipios, unos pocos departamentos a los cuales había que hacerle seguimiento, ahora hacerlo en todo el territorio nacional con más de 5.000 proyectos, pero yo creo que Planeación y la Contraloría están haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero estamos en un momento de ajuste donde habrá que unir muchos esfuerzos. Claro. Para que efectivamente los recursos no terminen en elefantes blancos. Usted dice que le preocupa Córdoba. ¿Hay algún proyecto en particular bajo sospecha de corrupción? Pues mire, yo no me atrevería a decir que bajo sospecha de corrupción, pero nosotros precisamente en la Secretaría de Transparencia, junto con el Ministerio de Vivienda, con la Procuraduría, con la propia Planeación Nacional, hemos venido haciendo seguimiento al acueducto de San Jorge, que es un proyecto de más de 70.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 son por regalías, y nos preocupa mucho los pliegos que se hicieron, tanto así que finalmente después de una larga cruce de comunicaciones con la gobernación, hoy recibimos la noticia que se revoca el proceso y había un antecedente de otro acueducto que era costanero, no era plata de regalías, donde hicimos muchísimas observaciones y finalmente terminó con único proponente. Entonces queríamos que esa situación no se repitiera. Doctor Merchán, se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿esta reforma a las regalías evitó que alcaldes y gobernadores entregaran contratos a dedo o la cosa sigue funcionando como no debe ser? Mire, es que la reforma de las regalías no implica una reforma al sistema de contratación. La nota era muy explícita en un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es el de las fundaciones. Recientemente la Secretaría de Transparencia hizo un informe donde pudimos señalar que 1.3 billones de pesos fueron adjudicados a dedo a fundaciones en los 32 departamentos. En el caso de Córdoba eran 176.000 millones de pesos. Entonces yo sí creo que ese es un tema que se está volviendo una fuente de corrupción, ese es un tema al que tenemos que meterle el diente, porque con lo que están mostrando las evidencias es que hoy en día se está saltando los sistemas de licitación pública para irse por la vía fácil de las contrataciones a dedo con las fundaciones, y ahí hay una fuente de corrupción que necesariamente hay que reglamentar. Pues le agradecemos, doctor Merchán, por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos.